Vamos a la plazuela José Faustino Sánchez Carrión. El Congreso está de aniversario y está nuestro compañero Mario Brais. Adelante, Mario, buenos días. Raquel, muy buenos días. Así es, el día de hoy es un día muy especial e importante. Son 195 años del Congreso de la República y por ello se está llevando a cabo esta Eucaristía litúrgica. Los vamos a dejar a continuación con esta ceremonia. Adelante. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas el mundo, atiende nuestros ruegos por nuestra amada patria, de modo especial por el Congreso de la República, para que la sabiduría de sus autoridades, la honestidad de sus ciudadanos, robustezca la concordia, la justicia, la paz, y podamos vivir unidos como hermanos, por Cristo tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, escuchamos las lecturas. La liturgia de hoy nos propone como primera lectura un pasaje de San Pablo a los Efesios. El texto es una invitación a los miembros de esa comunidad a vivir de acuerdo con la vocación cristiana que han recibido. Escuchemos el mensaje de esta lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, y para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos. Salmo responsorial. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón.
sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El evangelista nos narra la llamada de Mateo, el hombre recaudador de impuestos, al servicio del Imperio Romano. Jesús lo vio, inmediatamente lo llamó y lo puso a su servicio. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Excelentísimo señor Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República, señores vicepresidentes, señores congresistas, funcionarios, trabajadores, personal de servicio, de seguridad. Esta mañana nos reunimos para dar gracias a Dios por estos 195 años del Congreso de la República, rindiendo homenaje a aquellos que instituyeron los poderes del Estado. Aquel primer presidente del Congreso, Luna Pizarro, arzobispo de Lima entonces. La historia del Congreso es muy hermosa, pero hay que pensar en el presente y contribuir junto con los otros poderes del Estado a que se fortalezca la democracia, muchas veces un poco sacudida, pero de la grandeza de los poderes, de la grandeza de los partidos políticos, crece y se hace grande el Estado, la democracia. Al leer el Evangelio de hoy, Jesús invita a Mateo para que sea su apóstol. Llegan a la casa, van a almorzar, Cristo se sienta y alrededor, según el Evangelio, se sentaron con él pecadores, publicanos y pecadores. La gente supuestamente culta, de moral, ¿no? de abolengo, comentan. No es que lo que comentan es porque tengan estos títulos, no. Detrás había algo más. Comentan y le dicen: ¿cómo es que tu maestro come con pecadores y publicanos? Jesús responde: ¿quién tiene necesidad del médico? ¿Los sanos o los enfermos? Y le responden los enfermos: pues aprendan, vayan. Quiero misericordia y no sacrificios. Esto me recuerda
Ahora unos 4 años su eminencia envió a Buenos Aires. La hermandad Señor Milagro cumplía 50 años y que coordinara con la hermandad, ¿no?, antes que él vaya. Pues fui y me recibieron una noche, una reunión con el párroco en el templo donde estaba la imagen, el lienzo del Señor Milagros. Y me dice el párroco: ¿usted es el párroco de los demonios? Me asusté, yo dije, ¿qué pasará? Porque me dice aquí en su tarjeta, me dice que usted es capellán del Poder Judicial. Más me asusté. Todavía no era capellán de ustedes. Y bueno, le digo, y me continúa hablando y me dice: nosotros cuanto más lejos de ellos, mejor. Hay un pasaje muy parecido a esto. Jesús también es invitado a una casa, muchas mesas, y alrededor de Jesús rápido llegan, como dice, publicanos, pecadores. Y los fariseos comentaban en una esquina: ese no es Dios. Si fuera Dios, sabría quién está a su alrededor. Gente de mal vivir. Conmovedor la vida de Jesús. Una escena parecida a la mujer pecadora, a quien defiende de morir apedreada. Y tantos casos. Jesús se acerca y los fariseos le dice: ¿qué conversan? Un poco bajaron la cabeza. Y le dice Jesús esto mismo: les voy a preguntar. Le digo al Padre, le estoy contestando con este pasaje. Le dije: Padrecito, Jesús le preguntó a los fariseos: ¿quién necesita el médico? ¿Los sanos o los enfermos? Le dijeron: los enfermos. A eso he venido. Padrecito, le digo, no es que yo me dedique a los enfermos, pero estoy allí porque todos necesitan de Dios. Terminó la conversación y comenzamos la sesión. Al servir al Estado 20 y tantos años como capellán del Poder Judicial, de la Fiscalía, de ustedes, he pensado: el Estado es un cuerpo. El cerebro, diría, son los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Algunos se puede dedicar a cuidar la mano, los pies, el riñón, hígado, corazón, la piel, el cabello, y a veces se descuida el cerebro. Y del cerebro depende la salud de todo el cuerpo. Razón por la cual hace muchos años pensé acompañarles, estar junto a ustedes, hacerles la capilla, establecer una misa. Agradezco profundamente al señor presidente del Congreso que nos haya convocado esta mañana para esta acción de gracias. Quiero volver mi memoria a los primera década del siglo pasado. Europa feliz, un idilio con el materialismo, con el ateísmo. Una felicidad, por fin seremos felices, fuera Dios, nada de moral. No hay que rendir cuenta a nadie. Y comenzó una época de crecimiento económico, progreso. Poco a poco se fue degradando y vino una descomposición moral. Matrimonios, jóvenes dedicados muchos a la drogadicción. Quitaron el curso de religión de los colegios, los emblemas de algo del cristianismo, y vino su tristeza. El costo es muy alto. Un continente que gracias a los valores supremos, universales, llamado honestidad, llamado justicia, llamado honradez, llamado respeto, solidaridad, valores espirituales, cívicos, personales, familiares, valores laborales, todo esto que dio origen a Europa. Cuando Europa comienza, encuentra, cuando Cristo llega a la tierra, encuentra la filosofía griega, el derecho romano y la espiritualidad de los judíos. Así nace Europa y crece hermoso. Más tarde, Europa, en su odio a la iglesia y a Dios, abre la puerta a los musulmanes. Los musulmanes entran y dicen: muy bien, aprovecharé tu progreso, te traeré mis petrodólares, pero eso sí, con mi fe no te metas. No se te ocurra hablar mal de Alá. Haré mis templos,
pasa el tiempo, Europa es prácticamente como un asilo, mayores. Si hay un niño en un hogar, 10 personas alrededor, más con todo lo que ha pasado, ¿no?, de pobreza en una parte de Europa. Y tanto el Papa Juan Pablo II, que devuelve la libertad a muchos países, que convoque visita, habla en el Parlamento Europeo, tanto el Papa Benedicto Francisco vuelve la democracia a muchos países. Europa nuevamente tiene que meditar, reflexionar, vuelve a tus raíces, vuelve a la familia bien constituido, vuelve a los valores. Los primeros años que fui a visitar a mis profesores, sacerdotes españoles, todavía escuchaba allí algún insulto, cura tal por cual, ¿no? Bueno, en Europa casi es inusual que nos manden esos piropos encendidos. Bueno, no decimos nada, callado. ¿A dónde llegó esa cultura? Donde todo lo que es arquitectura, donde todo lo que es descubrimientos, está fundamental la iglesia. Grandes obras. Pues quisiera, cuando yo me dedico a ustedes, quisiera anticiparme y que no ocurra eso en el Perú. No hay crecimiento económico, no hay sociedad grande, no hay personas, no hay instituciones si no tienen fundamento moral, si no hay valores. Repetiré siempre que el enemigo de los peruanos no es el del otro partido político, no es el del otro equipo de fútbol, no es el de la otra religión. Somos uno. Nuestro enemigo hoy por hoy, vendrá el Papa Francisco, el 21 domingo comenzará, irá a las Nazarenas, pasará a la catedral y por la tarde la misa, más o menos 2 millones de personas en la Costa Verde. Mire, el Papa, si quisiera tocar temas así, ¿no?, álgidos, como tocó Juan Pablo II en Trujillo, en Lima, Arequipa y en Ayacucho, en pleno terrorismo. Hoy, si el Papa nos dijera qué les pasó, ocupan el primer puesto en producción de droga y comercialización, nos diría qué les pasó a este país. Son los primeros productores de billetes falsificados. ¿Qué les pasó? No sé si ocupamos tercero, cuarto, quinto puesto en corrupción en el mundo. ¿Cuántas cosas nos diría el Papa? Me imagino que nos dirá indirectamente o nos refregará en la cara. Todo ello nos tiene que llevar a pensar, queridos hermanos, leyendo esa canción de Santo Discépolo Cambalache, ¿qué pasó en el año 35 cuando compone ese tango? ¿Qué pasó? ¿A cualquiera se llama Señor? Se confunde a un gran criminal con un santo. No es igual. Dice, ¿qué pasa? Ya no hay desaprobado, todos pasan de año. ¿Qué pasó con la cruz? Con telaraña, en un calefón, en el ángulo oscuro de una casa. ¿Qué pasó? Sí, tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a la moral, con el respeto profundo a cada partido, a cada religión, a cada hermano. La tolerancia es importantísimo, la tolerancia. Como le repito, nuestro enemigo es eso del Perú, el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia. Contra ellos tenemos que estar muy unidos. Hemos pasado épocas muy tristes. Ustedes vivieron los 70, ustedes vivieron del 80 al 85, ustedes vivieron la democracia, el terrorismo. Tenemos amigos familiares que han muerto. Cuando nosotros los peruanos, autoridades, ciudadanos, no estamos unidos, el mal, el enemigo, crece, avasalla. La delincuencia tiene una moral tan alta, tiene una logística mucho más que el Estado a veces. El Papa Francisco el martes pasado nos pide a todos, termino compartiendo el discurso del Papa el martes pasado.
que dice, en su enseñanza animó el pontífice a rezar. Primero a preguntarnos a todos, ¿rezan ustedes por sus autoridades? El cuarto mandamiento obliga a rezar por las autoridades. Y autoridad no es un término exclusivo y excluyente, es muy hermoso. Autoridad yo mismo para gobernarme bien. Autoridad en un hogar, hay papá y mamá. Autoridad en una institución. Autoridad en un país, en una región, en una alcaldía. Por lo tanto, el Papa nos pregunta, ¿ustedes rezan por sus autoridades? Rezo aquel que me ha dado, y refiriéndose a la autoridad dice, yo autoridad rezo aquel que me ha dado el poder transmitido por el pueblo. Los que no son gobernantes se preguntan, ¿rezo por mis gobernantes, por mis autoridades? Pero, ¿cómo puedo rezar? Me preguntarán, ¿por personas que no son buenas autoridades? Continúa el Papa. Tu deber es rezar. Y con mucha más argumentación y razón, debes rezar por tus autoridades. Reza. Incluso debes hacer penitencia por ellos. Continúa el Papa. No podemos dejar a los gobernantes solos. Debemos acompañarles mediante la oración. Los cristianos deben rezar por los gobernantes. Lo dice así el Papa en su alocución a los peregrinos. Continuó. ¿Y quién tiene más poder que un gobernante? Se pregunta el Papa. El pueblo que le ha dado el poder, Dios del cual procede poder transmitido por el pueblo. Ciertamente, señores congresistas, ustedes tienen mucho poder, pero es delegado, es prestadito. Sus electores le han dicho, yo voto por usted para que me represente allá y haga respetar mis derechos. Y recuérdeme mis deberes también, por favor. Y deme ejemplo cómo se ama al país, a una ciudad, a la persona, a las instituciones. El poder es delegado y se termina. El Papa terminó con lo siguiente. Los cristianos deben rezar por los gobernantes. La oración es una necesidad. Como aquel hombre, y narra un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, un hombre sentía la necesidad de la oración porque tenía la conciencia de no ser un buen ejemplo, de no ser la última instancia. Sabía que sobre él también había otro a quien tenía que rendir cuenta. Tenía subalternos, soldados. Él mismo tenía la conciencia de ser un subalterno. Y esto es lo que lleva a rezar. El gobernante que no reza se cierra en su propia autorreferencialidad, en la de su partido, en su círculo del que no puede salir y termina siendo un hombre cerrado en sí mismo. Pero cuando contempla los verdaderos problemas, desarrolla esa conciencia de ser un subalterno, de que hay otro con más poder que él. Se refiere a Dios. ¿Y quién tiene más poder que un gobernante? Se pregunta el Santo Padre. Es Dios y el pueblo que lo elige. Hermosa reflexión del Papa y con alegría ya lo estamos esperando. Todos querrán estar cerca del Papa. Llega el 18 por la tarde, me imagino como todo Papa que llegó, besará suelo peruano al bajar del avión, descansa en la Nunciatura frente al Ministerio de Trabajo por allí. Al día siguiente muy temprano saluda, va al Palacio de Gobierno a saludar al presidente, porque el Papa, además de ser cabeza visible de la Iglesia, Cristo en la tierra, es un gobernante, porque el Vaticano es un Estado, es presidente. De allí ese protocolo de jerarquía a jerarquía, todos los honores que se le rinden. Al día siguiente, muy temprano, bueno, después de saludar al presidente en el Palacio de Gobierno, se traslada a Puerto Maldonado. Felizmente están limpiando ya Madre Mía. No sé si alguno conoce Madre Mía. Como capellán del Poder Judicial, recorro el Perú visitando la corte, haciendo sus capillas.
de las 34 cortes ya de unos 30 tener capilla. Puede que el juez no lo necesita, pero el que tiene un caso llega llorando y si encuentra una capilla, sereno entra. Puede llegar el abogado litigante, viendo a Cristo dirá, puede mejorar su pensamiento, su argumentación, y a lo mejor el mismo juez, no, debo administrar justicia porque después hay alguien, un juez que me va a pedir cuenta. Por ello hice capilla acá hasta los cortes y por ello doy gracias de corazón al doctor Freddy Otárola, a la doctora Cuquiliz entonces, que se hizo la capilla donde hay misa todos los miércoles y con el mejor coro. Un aplauso para el coro tan hermoso. ¿Quién diría que se reúnen 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Se quedan, ensayan las canciones y todos los miércoles le digo al cardenal, su eminencia, no tenga miedo de ir a hacer una misa al Congreso. Hay un coro tan hermoso, le digo, y se han organizado tan bien. Y me dice, ¿verdad, Ángel? Sí, le digo. Bien. Por ello agradezco al señor presidente del Congreso, doctor, que nos acompaña esta mañana, a todos. Este es un día de acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Que nunca más se vuelva a cerrar este Congreso. Eso no será realidad en la medida en que ustedes cumplan su misión. El corazón jamás tiene celos del pulmón. El pulmón no tiene celos del hígado. Cada uno cumple su función, ni el cerebro tampoco. En la medida que cada órgano cumpla su función, hay salud en la persona. En la medida que los poderes del Estado, los partidos, los ministerios, las religiones, las instituciones cumplan su misión, hay salud en el Perú, hay salud en el país, pero las enfermedades son gravísimas. Puede ser epidemia ya, repito, narcotráfico, corrupción, delincuencia. Contra ello tenemos que luchar. El Papa le dirá, ¿están dispuestos a luchar? Diremos los 2 millones que vamos a dar. Sí, Santo Padre. Encomiendo a cada uno de ustedes, a su familia, al trabajo, a sus sacrificios, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre Santísima. Le pido a ella que vele, que dé serenidad, que dé paz a quien visitó América, 12 de octubre, 1531. Hoy el pueblo que visitaste sufre una desgracia. Recordaban el terremoto de 1985, donde murieron 10,000 mexicanos. Casi coincidente con el mismo recuerdo, otro terremoto. Me imagino ya pasan de 200 y muchos más serán. Algún colegio tiene enterrado, tapado a muchos niños. Madre mía, dale serenidad, dale fortaleza, que pronto llegue la solidaridad material, espiritual. Cobíjalos, Madre mía, te pido de corazón. Gracias, Madre mía, a tus hijos presentes. Enséñale a ser buenas autoridades, buenos hijos, buenos padres, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo. Seguro que nos esperas en la vida eterna cuando salgamos de este pequeño tiempo que nos concedes en la tierra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las peticiones, por favor. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos han dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosles diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. Oremos. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. Oremos. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque en medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. Oremos.
El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. Oremos. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Señor, tú que das poder y autoridad a todos los gobernantes, te pido, Señor, que estés a su lado, les ilumines, les concedas mucha sabiduría, prudencia, fortaleza, temor de Dios, para que sean los que abran el camino y los ciudadanos sigamos sus huellas. Roguemos al Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu paz. La fe de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acerca la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu paz. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, crecido en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acuérdate, Señor, de que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, ha borrado el pecado del mundo con su sangre. Y mira propicio a tus hijos, congresistas, funcionarios, trabajadores, en su aniversario. Concédele la gracia de perseverar en la fe, fundamento y base de la moral, de los valores para una convivencia pacífica, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria.